Muy bien. Buenas tardes, estimada docente. Quien me habla, el estudiante Capurro Perdomo Robert Leonardo, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación me toca presentar como desarrollo el taller número 12 de la materia de Sociología Jurídica y para lo cual, si me permite un segundito, poder compartir pantalla para poder exponer mi tema que refiere a la exclusión étnica cultural. Podríamos decir que el multiculturalismo ha tomado mucha fuerza en el constitucionalismo, desde su aparición en la Constitución de 1945 hasta su aceptación en la Constitución de 1998 y su establecimiento como principio fundamental en la Constitución del 2008. Se ha hecho evidente que la orientación liberal de las constituciones ecuatorianas trae implícita la idea de una nacionalidad única en el país. Esta idea excluyó a todos los habitantes de los diversos pueblos indígenas, a quienes se consideraban como sujeto de transición hacia su integración en una cultura nacional única, ya que consideraba como sujeto de principio en los años 90, el movimiento indígena cobró ímpetu y comenzó a pedir reivindicaciones económicas para este efecto en el año de 1995, por la cual se constituye el partido político llamado Pachacutic. El movimiento Pachacutic es una organización política que se construye desde el aporte de varios sectores sociales. El elemento fundamental de su base ideológica está fundamentada en el respeto a la diversidad bajo la forma de la interculturalidad, pluralidad y plurinacionalidad. La Asamblea de Montecristi, que tuvo su particularidad en el año del 2008, hubo la participación activa del movimiento indígena y de otros sectores para que fueran incluidos e insertados en algunos ejes de las funciones del Estado ecuatoriano, porque la meta era superar las visiones hemogénicas de los sectores mestizos urbanos que han tentado el poder político. Tratándose evidentemente de la superación del nacionalismo en favor del multiculturalismo, existiendo un hecho evidente de la existencia de múltiples nacionalidades y culturas que conviven dentro del territorio ecuatoriano. Se ha explicado, ya que la ideología que inspiró la Constitución del 2008 fue el llamado socialismo del siglo XXI. Esta corriente de pensamiento político se nutre del elemento de la llamada nueva izquierda democrática latinoamericana. Parte de un análisis, podemos decir que las características de aquel siglo XXI era basado en el materialismo dialéctico y materialismo histórico. Como punto 2, concluye la necesidad de democracia participativa, distribución justa y equitativa de la riqueza y a través de una economía. Como tercer punto, se considera a sí mismo como una alternativa a la globalización, al neoliberalismo. Cuarto, requiere de la renovación de la estructura del Estado para construir una sociedad híbrida que camine a la emancipación última, que es la sociedad comunista. Mucho antes del 24 de junio de 1947, con motivos de la discusión sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgió la idea que los valores implícitos detrás de estos derechos difícilmente podrían considerarse universales. Esta idea surgió en el seno de la Asociación Antropológica Norteamericana, específicamente el Comité Ejecutivo, y motivó que se enviase a las Naciones Unidas un amplio escrito que contenía algunos argumentos. Los grupos humanos están compuestos por individuos que no pueden funcionar fuera de las sociedades de las cuales forman parte. Dado el gran número de sociedades y la diversidad de sus modos de la vida, la pregunta que deben hacerse es cómo la declaración propuesta puede ser aplicable para todos los seres humanos y no ser solo una proposición de derechos basada en los valores prevalentes en los países de Europa Occidental y Norteamérica. Las personalidades de los individuos solo pueden desarrollarse plenamente en los términos de la cultura de su sociedad.
El respeto a las culturas es válido por el hecho científico que no existe una técnica cualitativa de evaluar a las culturas. Estándares y valores son relativos a la cultura de lo cual derivan, por lo cual cualquier intento de formular postulados que surjan de las creencias o códigos morales de una cultura va en detrimento de la ideología de aplicar una declaración de derechos humanos. Apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos. A partir de aquella declaración favorable a la misma idea de unos derechos humanos universales, la posición de la ciencia antropológica ha variado considerablemente y se ha encaminado más bien lejos de los caminos del relativismo, cultura hacia la perspectiva de las culturas. La discusión sobre el relativismo cultural se ha visto enriquecida con las críticas de Hans Georg Afried. Para entender mejor, este tema resulta muy útil. Es el resumen de la política que realiza Solum, 1989, quien comienza recordando que la teología protestante comenzó con una crítica del dogma católico, señalando que la Biblia debe de interpretarse como un todo. Es necesario que una nueva perspectiva surgida desde las ciencias sociales aporta una óptica diferente que une al nacionalismo y al multiculturalismo. Ramón Maiz es un importante teórico español. Señala que existe un camino que va desde el estado cultural y tiene diversas fases. Una fase inicial en la década de los años 80 del siglo anterior, que parte desde el debate entre el neoliberalismo y comunitarismo, y que lleva al resurgimiento de las ideas de comunidad y los derechos colectivos. La teoría liberal ha asumido las naciones o comunidades culturales como hechos dados, entidades cristalizadas en la historia ajena a cualquier forma de evolución, implicando un culturalismo comunitario conservador. Esto es en cuanto a mi presentación, estimado docente. A continuación, el compañero que continúa. Muchas gracias.